Vamos a compartir hoy día la situación de las inmunizaciones en el Perú y las enfermedades prevenibles por vacunas, que hoy en día, en este año y en estos últimos años, hemos mejorado la cobertura de vacunación, no sin antes mencionarle que las inmunizaciones tienen logros de muchos años, y los logros en salud pública en el Perú han sido gracias a las vacunas. En el año 2019 nosotros tuvimos la erradicación de la poliomielitis, siendo el último caso de polio en el Perú en el año 91 con el niño Fermín en Junín, ¿no? Que ustedes lo ven ahí. Fermín hoy tiene ya más de 20 años y fue el último caso de polio que tuvimos en el Perú. Otra de las grandes cosas que hicimos en el año 97 fue la eliminación del tétanos neonatal, que fue en el año 97 también. Y lo otro que hicimos fue la eliminación del sarampión, siendo el último caso autóctono en Ventanilla en el año 2000. Asimismo, seguimos trabajando para controlar, ¿no?, la enfermedad de la fiebre amarilla, y el control acelerado de la fiebre amarilla lo hicimos en un plan desde el año 2004 al 2007, donde vacunamos a todas las personas comprendidas de 2 a 59 años. Asimismo, no sé si ustedes recordarán, seguramente estaban muy pequeñas, pero en el año 2006 hicimos una gran campaña de eliminación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, donde vacunamos 20 millones de peruanos comprendidos de 2 a 39 años. Pero además también estamos haciendo el control de la hepatitis y venimos trabajando desde el año 2009 con la vacunación comprendida de 2 a 19 años. También recordarán que hubo una pandemia de influenza y esto se dio en el año 2008-2009. Para eso también incorporamos la nueva vacuna al Perú, ¿no?, al país, de la vacuna de influenza estacional. Hoy, en los próximos años, se puede volver a venir la pandemia de influenza, y ante ello tenemos que estar preparados. La única preparación que podemos hacer es con las medidas higiénicas que siempre tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, como ventilar los ambientes, hacer la etiqueta respiratoria con el codo para poder estornudar, eliminar los desechos cuando nosotros nos limpiamos las secreciones de nariz, y además tenemos que estar bien vacunados. Entonces, si la cobertura de vacunación es alta en el país, vamos a poder ligeramente controlar esto, porque en los próximos años se avecina que puede venir un brote grande y una pandemia que se nos puede volver a pasar en nuestro país, y tenemos que prepararnos para ello. Los logros de salud pública son algo que cada día nacen niños. Por lo tanto, en inmunizaciones siempre vamos a hablar, porque todos los años aproximadamente nacen entre 500 y 600 mil niños al año, y por lo tanto son niños que nacen y tenemos que seguir vacunando. Así como vacunamos a la gestante y así como vacunamos a los chicos, nosotros hemos conseguido grandes cosas, y tanto es así que la región de las Américas ha sido la primera en el mundo en eliminar 4 enfermedades. Cuando hablo de la región de las Américas, somos todos los países que pertenecemos a esa región. Y uno de ellos es que también estamos nosotros insertos, porque es el Perú. Y el Perú ha hecho grandes cosas, y es por eso que en el año 2006 se declaró la eliminación del sarampión en las Américas. Pero lo hemos perdido, y lo hemos perdido en el año 2018. ¿Por qué? Porque Brasil y Venezuela tuvieron casos de sarampión, y ya varios países también lo tienen. Nosotros tuvimos en el 2018 42 casos, y por eso es que este año desarrollamos el Gran Barrido Nacional de Vacunación, porque se venían los Panamericanos y teníamos mucha gente que nos iba a visitar, y nuestro país corrió el riesgo de que podía incendiarse de esta enfermedad. Sin embargo, con el trabajo que ustedes desarrollaron en cada uno de los espacios donde nos tocó hacerlo, yo creo que dimos el todo por el todo y vacunamos a la gente que teníamos que vacunar para controlar este brote en nuestro país. También nos ha permitido escribir la historia pública de la salud pública en el país en los últimos años, y hay varias de las cosas que ustedes la han visto ahora en dibujos, hoy la ven descritas, pero una de las cosas que hicimos fue pues el Barrido Nacional de Vacunación en el año 2019, siendo un barrido exitoso porque vacunamos cerca de 5 millones de personas. Bueno, acá vemos que nadie de nosotros quiere tener estas figuras y estos gráficos, y esto un poco yo le llevo siempre a la reflexión, porque en algunos servicios de salud esto tiene buen resultado, porque las madres jóvenes pues no tienen mucha conciencia de que su hijo puede terminar así.
Y si sus hijos no pueden terminar así, nosotros de repente con una forma gráfica podemos ayudarlos bastante para decirles que sí, el riesgo es grande, pero que nadie de nosotros quisiera tener un niño mal y un niño que puede el riesgo de fallecer. Pero para eso existen también las maravillas, porque así como tenemos rostros tristes de nuestros hijos por no vacunarlos, también tenemos maravillas en el mundo que todavía tenemos que conocer en algún momento. Pero la única maravilla y la octava maravilla es la vacuna. Y eso es lo que hay que venderle a los padres. Que la vacuna es la única forma que nos ha salvado. Ustedes saben que la viruela fue controlada gracias a la vacuna. El sarampión, si no llega a nuestro país, es gracias a quién? A lo que estamos vacunando. Gracias al trabajo que estamos desarrollando cada uno de nosotros. Gracias a lo que promovemos. Y es por eso que yo les pido que cuando ustedes puedan compartir en redes sociales, siempre promuevan la importancia de la vacunación para los jóvenes, sobre todo para los profesionales jóvenes, porque nunca de nosotros en nuestra vida, algunos jóvenes han visto las enfermedades. Y sin embargo, si ustedes las han visto solo en los libros, en la literatura, o porque nos enseñaron nuestros profesores, o por láminas, o por fotos, pero nunca lo hemos palpado, nunca hemos visto, nunca hemos atendido un sarampión. Lo que hemos visto es una varicela, que sí hay muy común, lo que hemos visto es una rubiola, incluso rubiola ya no hay mucho, pero todavía se sigue viendo. No hemos visto tétanos, no hemos visto polio. O sea, esa generación fue la generación pasada y por lo tanto la nueva generación no la hemos visto. Sin embargo, eso cuando damos la educación a los padres de familia tenemos que concientizarlos y tenemos que decirle que gracias a esas vacunas que parecieran tan insignificantes porque son en un termito y tienen todo un cuidado de cadena frío que también sé que van a tocar, esas vacunas salvan vidas. Gracias a esas vacunas son antígenos que ingresan a nuestro organismo para protegernos. Si en Europa se hubieran dejado de vacunar la gente, se hubiera seguido vacunando, no tendríamos este problema que tenemos hoy, no solamente en las Américas, sino en el mundo. Porque ya saben que varios de los países incluso han declarado con alertas mundiales, como en Francia, por ejemplo, que el padre que no deja vacunar a su hijo le va a tener que costar una multa. Entonces es tanta la desesperación y la preocupación de todos los países que la gente ha dejado de tomar conciencia de la importancia de la vacunación y eso no queremos que ocurra en nuestro país. Pero para que no ocurra en nuestro país, ustedes son las grandes personas y los grandes comunicadores que van a llegar a los padres de familia esta información para que los padres tomen la conciencia de eso. Más o menos para citar un poco que las vacunas salvan vidas, es que en el año 1789 la viruela mataba a cientos de miles de personas cada año. Y hasta que Edward Jenner advirtió que las lecheras que contraían la viruela de las vacas en una forma menos letal de la enfermedad no contraían la viruela. Esta fue la primera vacuna que se declaró y gracias a esta vacuna se erradicó y se eliminó la enfermedad como tal. Y ya no existe en el mundo viruela. Desde su implantación, la viruela ha sido erradicada. Miren, las enfermedades de la polio, ustedes ya no ven muchos cojitos. ¿A quiénes son los que tienen polio? ¿Quiénes son? ¿Los niños de ahora? ¿La nueva generación? No, es la generación muy antigua. Incluso profesionales de la salud, médicos, enfermeros, obstetras o de otras profesiones, también hay con secuelas de polio. ¿Ya? Entonces, he trabajado con un médico con una secuela de polio, porque su padre no lo vacunó. Entonces, pero hoy en día no se ven esas enfermedades. Hace muchos años no se vacunaban a los chicos y esto era lo que causaba. El sarampión, las paperas, la rubiola, que están en vías de desaparición, que todavía no la hemos erradicado, estamos eliminándola, pero no la hemos todavía eliminado. Entonces, todas estas enfermedades han tenido, pero cuando la cobertura de vacunación tiene la caída, los riesgos son más altos, porque queda la gente susceptible, que es la gente no vacunada, y es la gente que cuando alguien, nuestro país es tan maravilloso que muchos extranjeros vienen a visitarnos, y por lo tanto de otros países nos pueden traer las enfermedades. Pero mientras el país tenga coberturas altas, esto no va a ocurrir. ¿Ustedes creen que en los Panamericanos no vino sarampión? Sí vino sarampión, pero habíamos tenido y habíamos acabado un barrido de vacunación. Por lo tanto, la inmunidad estaba alta. Y como la vacuna funciona como un evento de rebaño que protege a todos cuando alguno en su mayoría está vacunado, entonces lo que tuvimos era una inmunidad buena.
Y es por eso que el sarampión vino a visitarnos y después se regresó a su país. Las coberturas de vacunación de DPT, porque es el indicador trazador a nivel mundial en la región de las Américas, es que ustedes acá, todo lo que está rojo es porque tienen coberturas bajas. Y hay también un riesgo muy alto de que pueda aparecer en algún momento casos de difteria. Ya hubo difteria en Venezuela. Entonces, Venezuela está muy cerca de nosotros. Venezuela hay mucha gente que migra y viene a vivir con nosotros. Por lo tanto, si tenemos coberturas muy bajas en pentavalente, también corremos el riesgo de que estos chicos se nos puedan enfermar. Entonces, nuestro Perú todavía está salvado. Quisiéramos que esté en verde. Eso es lo que pretendemos que sea. En el 2018 lo hemos conseguido. Esto es una data muy antigua, antes de cerrar la data, pero acá nos dice que hay varios de los países que todavía siguen teniendo casos de sarampión, casos de difteria, casos de enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. Pero nosotros intervenimos gracias a eso, y para eso existen algunas intervenciones de enfermería y intervenciones también de todo el grupo ocupacional, que pueden ser los técnicos, los médicos, los tetras, los odontólogos, porque la vacunación debe ser de todos. Que la vacunación, el enfermero es la que lidera, pero la enfermación, el hecho de liderar no significa mandar, que no es sinónimo de mandar. El hecho de liderar es aquel que lo va a articular, es aquel que va a distribuir el trabajo, pero además se va a sumar a eso, ¿ya? Yo soy la directora de inmunizaciones, pero yo tengo un equipo grande que me acompaña. Y con el equipo salimos al campo, y ustedes me habrán visto en las redes sociales. Yo salgo con el equipo, y así como tengo este equipo nacional, también tengo un equipo regional. Y el equipo regional también tiene que caminar igual o mejor que yo. Y mejor que yo significa que ellos también tienen que articular con todos, ¿correcto? Entonces, los enfermeros representamos a la actividad como tal, pero el impacto de las inmunizaciones tiene que ser por un trabajo compartido de todas las personas. Para eso, nuestro indicador trazador, que siempre debe tener, es el 8.3% de cobertura mensual. Quiere decir que cuando nosotros nos asignan una población para poder trabajar en el campo, lo que tenemos que saber es cuánto es la cobertura que vamos a ir creciendo todos los meses. Yo nunca voy a olvidar a una colega que siempre llegó a mi servicio de salud por primera vez cuando yo era Serums, y a ella la designaron contratada y dijo, yo lo que tengo que hacer, y mire las enfermeras de los años anteriores, decía, yo tengo que conocer primero mi población y tengo que conocer el lugar donde voy a enfrentarme. Hoy en día la nueva generación no hace eso. La nueva generación cree que el terminar de estudiar es irse a un escritorio, si nos toca el Serum o si nos toca trabajar en el primer nivel de atención, es sentarnos y esperar a la gente que venga, ¿cierto? Pero no, la mirada de la salud pública es allá, es así, es afuera, acá. Esta es la mirada. Y el que quiere trabajar en la parte de inmunizaciones, en el primer nivel de atención y en el intramuro, tenemos que cambiarle ese enfoque. Y es por eso que el Ministerio de Salud hoy está pensando en el nuevo modelo del cuidado. ¿Se acuerdan? El cuidado es una palabra que fue formadora de en nuestro pregrado. El cuidado, porque Florencia cuidaba, porque Virginia Henderson cuidaba, que eran las teóricas de enfermería. Entonces, si el modelo nuevo del país está dándole una mirada al cuidado, ¿qué tenemos que hacer? Prevención. Y la prevención está con la vacunación. Y la prevención no está en el intramuro, la prevención está en el extramuro. ¿Por qué tiene éxito Cuba? Porque hace salud familiar, porque está en el campo, ¿correcto? Entonces, aquellas que somos salubristas, tenemos que estar mirándole y darle la mirada al campo. Que si bien es cierto, nosotros tenemos que fortalecer la atención intramural, que no está mal, pero que la mirada debe ser externa. Y a unas me contestaban una vez, licenciada, pero tú le das y le garantizas la vida a la gente, y como que tengo que ir al servicio, debería ser responsabilidad de la madre llegar a vuestro servicio. Y le dije que sí, que estaba correcto lo que me decía, pero que para trabajar el tema de responsabilidad y de cultura en nuestro país todavía le falta mucho. Entonces, sí es cierto lo que dice, comparto lo que me decía y comparto seguramente algunas ideas que ustedes hoy tienen, pero sí es cierto,
Pero aquella que trabajamos para la salud pública tenemos que darle la mirada hacia acercar nuestros servicios de salud para la gente. Y es por ello que las inmunizaciones en estos últimos años empezó a colocar puntos de vacunación en las plazas, en los mercados, porque lo que queríamos era darnos a conocer, y lo que queremos en los próximos años es que la gente tome la conciencia, porque la había perdido. Entonces, al regresar a tomar conciencia de la importancia y una cultura de prevención en las personas, cuesta mucho porque ya eso es un tema casi de persona y un tema cultural de promoción que también sé que la Dirección de Promoción está trabajando hacia ello, y es por eso que insisto que el Ministerio de Salud, con este nuevo modelo de cuidado integral de la persona, familia y comunidad, porque así se va a llamar el nuevo modelo, es que lo que pretendemos es que la gente primero acerque no solamente el servicio, que son los profesionales de la salud, sino que también el poblador tenga la responsabilidad de buscar nuestro servicio. Pero ¿cuándo lo busca? Cuando nosotros damos un servicio de calidad. Hay muchas mamás que dicen, pero ¿yo a qué voy a ir al servicio si me tratan mal? No voy. Yo prefiero no vacunar a mi hijo porque le da la fiebre. Segundo, la licenciada me trata mal, me dice que ya no hay turnos, o me dice venga otro día. Entonces, ¿para qué voy a acercar? Cuando nosotros como profesionales de la salud, o como técnicos, o como lo que fuéramos, pero como guerreros de la salud, miremos la salud desde otra óptica y miremos la salud más preventiva, yo creo que la gente nos va a mirar así. Y cuando la gente nos va a mirar así, recién va a acercarse a los servicios. ¿Por qué creen que los servicios privados tienen éxito? Porque el servicio que le dan es de calidad. Le ponen hasta una alfombra para que pase la mamita. El profesional sonríe, ¿no? Sonríe cuando lo atiende, pero en nuestros servicios de salud del ministerio no ocurre eso a veces. Sí sé que han cambiado muchos servicios, sé que hay muchos modelos del cual tenemos que aprender, pero esa es una de las puertas de entrada, porque si nosotros seguimos dándole la otra mirada, la madre no se va a acercar a servir a ningún servicio. Mira, ven acá la colega cómo cruzó el río para llegar a vacunar, y ella era Serums, pero tenía que acercar el servicio porque era una madre que estaba y había nacido su bebé, y ¿qué buscaba? La oportunidad de la vacunación. Ella buscaba, y fue tu testimonio de Edith Chumacero, que la conocí, era buscar su servicio. ¿Y por qué? Porque ella sabía que la vacuna de la BCG, si se ponía dentro de las primeras horas de vida, ella estaba salvando a una persona para que en un futuro no tenga, ¿qué cosa? Cáncer de hepatitis B. Ustedes no saben lo maravilloso que es cuando ustedes cojan una vacuna y apliquen la vacuna, piensen que eso, lo que están haciendo es salvar la vida de una persona. Y lo que ella hizo fue evitar que ese niñito que tenía 8 o 9 horas de nacido, evitar que tenga cáncer de hepatitis B. ¿Alguien lo hace? No, porque incluso en los hospitales vemos que hay un mar de colegas. Nació un bebito y dicen, espero mañana a la que le toca inmunizaciones, y no lo vacuna en el momento, porque le toca a la otra, pero somos 20 la que estamos atrás. Esas cosas tenemos que cambiar. Aquel que es salubrista, aquel que no quiere que el país y que ninguno de nuestros familiares tenga enfermedades de cáncer, tiene que pensar de esa manera. Yo ayer conversaba con la directora, lo que están haciendo acá es maravilloso, pero estos resultados no son mañana, estos resultados son a futuro. ¿Qué estamos haciendo? Evitando que este rostro sonriente, inocente de una niña no llegue a ser cáncer cervicuterino. Nosotros no tuvimos la oportunidad probablemente, pero estas niñas sí lo tienen. Entonces, esa mirada de salubrista tenemos que darle al enfoque de las inmunizaciones. Estos niños, y nadie quiere tener un hijo así, que después se termine complicando incluso, porque el sarampión también es letal, porque se complica con neumonías, se complica con otitis, se complica con septicemia, y el niño puede llegar a morir, se hace sordo, y también el niño puede dejar una secuela para toda la vida. Por lo tanto, nadie de su hijo quiere tener así, y para eso tiene que vacunar a su niño con 2 dosis.
La madre se acuerda al año de edad, pero ya no se acuerda al año y 6 meses que tiene que recibir una dosis de protección más para completar la inmunidad de un 95 a 97%, porque nunca en vacunas para inmunidad hablamos de un 100%, ¿correcto? Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué no hablamos de un 100%? A ver quién me dice. La cobertura tiene que llegar al 100%, pero la inmunidad, que es cosa distinta, porque no podemos hablar de un 100%. ¿Alguien puede compartirme? ¿Por qué solamente hablamos de un 95 a 97%? Porque existen los errores operativos, que son los errores cuando a veces preparamos la cadena de frío y si la preparamos mal y se dejamos al chico sin la vacuna, de repente en el momento que hemos aplicado bien, porque a veces estamos distraídas, estamos en otra cosa y llegamos. Entonces, ese por ciento. Segundo, ponemos vacunas congeladas. Y es por eso que hay el taller de cadena de frío y exploten mucho a la licenciada Doris, que va a estar mañana o el domingo con ustedes, para que les pueda precisar. La cadena de frío es el complemento de la vacuna. La vacuna puede ser una maravilla, pero si no ha sido preparada en las condiciones adecuadas de cadena de frío, el sistema falla. Y quien se deja de vacunar, de proteger, es el niño o la niña. Ese 3% es la falla que hay. Nunca hablen que es la falla vacunal, porque las vacunas no tienen falla. Ojo, lo que tiene falla somos nosotros, que somos los que administramos la vacuna. Por algún motivo preparamos mal el termo, nos sentamos en el termo, olvidamos el termo y usamos el termo del día anterior que había preparado la colega y nos vamos a vacunar. No usamos las 6 horas, de repente, pero si nadie no va a ver y voy a abrir otro frasco y olvidé el diluyente, mejor me quedo con esto. Entonces, esas son las fallas que hay. Y el sistema aún sigue teniendo esas fallas. Por lo tanto, ese 3% es que nunca hablamos en una inmunidad de un 100%, ¿correcto? Entonces, vamos avanzando y hoy hablamos de la vacunación a través del cuidado integral de la persona, familia y comunidad. Y para eso, en todas las etapas de vida hay inmunizaciones y está inmunizaciones. Y la mirada ya no se le da solo al niño, sino también le damos una mirada al adolescente, al adulto mayor, incluso a la gestante. Es decir, cuando ya llegamos acá a esta edad, también vamos a ser beneficiados con vuestras vacunas, porque el adulto mayor también tiene sus 2 vacunas, que es la neumococo, por primera vez que la hicimos este año 2019, y su vacuna de influenza, que también tiene que estar vacunado nuestro adulto mayor. ¿Para qué? Para evitar enfermarse de ello justamente, pero sobre todo para tener una calidad de vida. ¿Quién quiere tener a su abuelito o a su papá enfermo y prostrado en una cama con una neumonía cuando eso ha podido ser de repente prevenido? ¿Correcto? Entonces, todas las etapas, y acá están todas las vacunas, de las cuales yo voy a hablar en la siguiente cuando hablemos del calendario como tal, pero el esquema regular de vacunación abarca todas. Las coberturas de vacunación en los últimos años sí han mejorado, han tenido una mejora sobre todo en el año 2018, como ustedes puedan ver, pero en los años anteriores también hemos tenido buenas coberturas. El año que se nos cayó fue el año 2017, ¿no? Pero los años estamos recuperando. Hay algunos años que han habido bajas, pero tenemos que recuperar. Todo niño recién nacido, ¿qué vacunas recibe? La vacuna de la BCG y la vacuna de la hepatitis B. Ahora ya estamos hablando de 2 kilos. Ya no se habla que para una es 2,5 kilos y para la otra 2 kilos, como era el esquema anterior. Hoy se habla que el niño con 2 kilos para ambas vacunas puede ser vacunado, ¿sí? Tenemos acá las coberturas, porque estamos en el tema de la situación de las coberturas en vacuna, y vemos que la polio también igual tuvo algunas caídas, sobre todo en el año 2013, porque acá hicimos el cambio de la vacunación, que fue el switch, que fue la vacunación que cambiamos a la vacuna oral, a la inyectable. Y todo cambio de vacuna siempre tiene alguna baja de cobertura de vacunación por las cortes que recién la gente se entera, recién el personal de salud se capacita para la aplicación y por lo tanto
las coberturas tuvieron algunas caídas. Pero estamos trabajando hacia la sostenibilidad de que también en el Perú, en un futuro no muy lejano, no exista polio. Y por ende tenemos que trabajar sobre ello, y la cobertura del año 2018 ha sido muy buena. Esperamos que este 2019 cerremos igual. La vacuna de la pentavalente. ¿Y de qué te protege la pentavalente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué protege? Son de 5 enfermedades, ¿verdad? ¿Cuáles son? Difteria, tétanos, pertusis, hemófilus influenza tipo B, pero es Haemophilus. No hay que confundirnos con la influenza. ¿Y cuál es la diferencia entre influenza y Haemophilus influenza tipo B? ¿Cuál es la diferencia? Uno es viral, virus, y lo otro es bacteria. La bacteria es la que está en la pentavalente. La otra es viral porque está en la de los 6 meses. Por lo tanto, son virus primos hermanos, pero no son iguales. Porque algunas veces he escuchado decir, pero si el niño ya está vacunado de influenza, Haemophilus influenza tipo B, que es un primo hermano de la influenza, pero que son virus distintos. La clasificación de los virus es enorme. Más de 200.000 virus hay en el mundo girando por todos los lados. Por lo tanto, a veces cuando ustedes se vacunan contra influenza y se enferma, la gente dice, oye, tu vacuna fue mala. No, yo me he enfermado y me he vacunado. Pero hay tantos virus que no se sabe cuál virus es el que te dio. Pero lo que no te ha dado es la influenza del tipo B y no te da la influenza de la H1N1, que son las que realmente a veces llegan a ser letales y te complican la vida. Esa es la que no has tenido. Has podido tener otro virus, sí es cierto, porque yo estuve con un problema de influenza, pero no era el virus, justamente me hicieron las cepas y no era el virus que estaba todavía por acá. ¿Y qué había hecho? Había hecho un viaje fuera del país. ¿Dónde lo hice? Lo conseguí en otro sitio. Es decir, estamos expuestos a muchos de los virus y por lo tanto no necesariamente la vacuna es aquella que te dice sí es, porque la vacuna tiene unos virus que te protegen sobre eso, pero no sobre otros virus que a veces son desconocidos y que no tienen el componente de la vacunación. ¿Correcto? ¿Y qué más tiene? La penta. Nos faltó un hito, porque es penta, son de 5. Hepatitis B. Entonces los niños tienen que estar vacunados y protegidos con 3 dosis de hepatitis B que está inserta en la vacuna de la pentavalente. Rotavirus. Rotavirus es otra de las vacunas que previene de las enfermedades diarreicas producidas por el rotavirus. Y esta vacuna se coloca también a los 2 y a los 4 meses, ¿correcto? Pero si alguna mamita dejó de colocarse, lo que hacemos es no dejarle de poner, pero sí podemos ponerle solamente hasta los 7 meses y 29 días, ¿correcto? Pero para término de calendario, no para inicio, porque si ustedes le inician a los 7 meses, 29 días, va a terminar a los 9, a los 10, y no es justo, porque ya no le hace efecto la vacuna al niño, ¿correcto? No es que le va a causar daño ni nada, no le hace efecto la vacuna, y de eso tenemos que ser muy sinceros con los padres para poder orientarlos, ¿ya? Por eso es que cuanto más chiquitito está, hay que orientar a la madre la importancia de la vacuna y el cumplimiento de la misma. Tenemos acá la vacuna antineumocócica, que es una vacuna que previene de otitis media, de meningitis, de la neumonía, ¿no? Y que podría evitar hasta septicemias. Entonces, esta vacuna también sus coberturas fueron, ¿por qué? Porque es una vacuna que ingresó al esquema de vacunación en el año 2008, donde alcanzamos coberturas muy, muy bajas al inicio de los años, pero después fuimos recuperando y hoy en día, en el 2018, hemos alcanzado una cobertura de 93%. Estamos sobre eso trabajando para el 2019 y terminar con una cobertura óptima también. SPR, primera dosis, tuvimos coberturas. Esta vacuna sarampión viene desde el año 72, pero la vacuna SPR fue en el año 2003. Recién sarampión, papera y rubiola se incorpora en nuestro país en el año 2003. Pero antes del año 2003, desde el año 72, teníamos y usábamos solamente sarampión.
No protegíamos ni de paperas ni de rubiola. ¿Y por qué creen ustedes que hoy no nacen niños cieguitos? Niños con ceguera, niños hidrocefálicos. Antes habían muchos, porque no había el componente de la vacuna de la rubiola. Los niños con rubiola eran los niñitos que nacían, eran de niños cieguitos. Muchos cieguitos había antes, hoy no hay. ¿Por qué? Porque incorporamos el componente de rubiola y de parotiditis. Por eso es que no tenemos a los chicos también. Es importante que los niñitos ya no hagan paperas, pero hacen papera y dice la mamá, pero mi hijito hizo papera a los 9, 8, 9, ¿lo vacunó? Creo que no. Nunca lo vacuné porque le daba fiebre. Claro, pues señora, entonces por eso le dio papera. ¿Se dan cuenta? Entonces, las vacunas sí tienen efecto y hay que ponerlas en las edades que están dentro del calendario de vacunación. Tenemos la vacuna de fiebre amarilla. Todavía tenemos mucha gente que se muere por fiebre amarilla, sobre todo en las poblaciones indígenas. Es importante precisar acá que el esquema de vacunación de nuestro país, la vacuna de fiebre amarilla la tiene incorporada al año y 3 meses. Al año y 3 meses, que son los 15 meses, recibe una dosis. Antes se hablaba que la vacuna de fiebre amarilla teníamos que recibirla cada 10 años. ¿Está bien? Hoy no, es una de por vida. Una de por vida, no hay que repetir ni nada. Pero hay gente que no debe vacunarse, ¿cierto? ¿Quiénes no? Los mayores de 60 años para arriba, porque solo hasta los 59 años. ¿Y por qué dicen ustedes, si hay un adulto mayor que les va a decir, entonces yo sí me puedo morir con fiebre amarilla? Porque eso es lo que te dicen si no lo vacunas, ¿no? No, ustedes pueden revisar la página del CDC de epidemiología y verán que los casos de fiebre amarilla en los adultos mayores no existen, no hay. Esa es una de las cosas que uno le tiene que decir al adulto mayor. Yo llevé a mi madre a Ucayali la otra vez. Sí, ella se ha vacunado hace muchos años, antes de tener 60 años, seguramente, porque yo he sido desde muchos años, ya tengo 25 años de egresada a la universidad, entonces a mi mamá siempre debo haberlo vacunado, ¿no? Pero la llevé y no había necesidad de ponerle. Entonces, y ha ido y ha estado ahí y gracias a Dios no le pasó nada. Entonces los adultos mayores no hacen fiebre amarilla, ¿ya? No hay que colocarle tampoco la vacuna porque es una vacuna viva. Y ya sabemos que el adulto mayor puede tener alguna otra enfermedad asociada. Ya les digo y les repito, las vacunas no son malas. El organismo no puede estar preparado para recibir la vacuna y por ende puede desencadenar una enfermedad adicional. Ojo, miren lo que estoy hablando. No estoy diciendo en ningún momento que la vacuna es mala. Estoy diciendo que la persona puede tener una enfermedad y que el virus lo que puede hacer es desencadenar eso a que se complique. ¿Estamos bien? Entonces, el adulto mayor, que es mayor de 60 años, no debe vacunarse. Es una vacuna contraindicada para ellos. ¿Para quién? Para la gestante también. Tampoco debe vacunarse. Pero entonces no va a ir a la selva. Sí, evitar en lo posible, porque ya sabemos que el riesgo en las zonas endémicas, sobre todo adentro, donde hay la fiebre amarilla, ahí puede haber el problema, ¿correcto? Pero sí busquemos que el niño al año y 3 meses se vacune con su esquema de vacunación, porque esta cobertura sí nos está haciendo sufrir mucho. Ustedes verán, en el año 2018 solamente hemos alcanzado el 74%. Promover para que la madre lleve a su hijo y tenga su vacuna completa. Para eso tiene que estar vacunado con fiebre amarilla al año y 3 meses. Pero yo quería compartir también con ustedes que nosotros a nivel de la OPS tenemos algún grupo técnico asesor, que es el grupo que ve todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Y las enfermedades prevenibles por vacunación, el esquema de vacunación del Perú protege de 26 enfermedades. Tenemos 17 vacunas y protege de 26 enfermedades. Pero esto, un grupo que se reúne para poder nosotros pautear qué es lo que puede venir en un futuro y qué es lo que tenemos que hacer para hacer la ruta de trabajo. Y para eso hay buenas noticias en la región, porque además que yo les mencioné las buenas noticias como logros del país, a nivel de la región también hay logros. Y los logros que se ha tenido es erradicar por primera vez y en el mundo la viruela, erradicada en el 71, que más ellos mencionan que también el último caso de polio salvaje
fue en las Américas y fue justamente en nuestro país. La región de las Américas en el 94 fue libre de polio. En el año 2000, se incorpora la vacuna neumococo. Para nuestro país se incorporó en el año 2008, o sea, después de 8 años que los otros países ya habían incorporado neumococo, nosotros lo hicimos. En el año 2002, el último caso de virus endémico en las Américas fue en el 2002, que también coincidió y fue en el Perú, en Ventanilla. Es decir, los últimos casos de las Américas siempre han sido del Perú. Eso no es un orgullo, ¿eh? Ojo, eso debería ser una jalada de oreja, porque ningún país quiere ser el último caso que tuvo, ¿no? O sea, eso no es un orgullo, así que no debemos celebrarlo. Pero se los digo para que en un futuro no muy lejano no digan el último caso de tanto fue en el Perú. Ahora, felizmente, que los últimos brotes del año 2018 no han sido en el Perú, aparecieron en Venezuela. Después se fueron a Brasil, después se fueron a Colombia, y felizmente ahí hemos sido casi el cuarto, el quinto país que recién empezó a tener brote. ¿Sí? Eso sí debe alegrarnos, no ser el último país de haber tenido el caso. El último caso derivado de virus endémico de rubiola y de virus de síndrome de rubiola congénita en las Américas fue en el año 2009. La vacuna del rotavirus en las Américas se hizo una introducción en el año 2006. Para nosotros se introdujo la vacuna del rotavirus en el año 2008. En el 2008 hizo la introducción de neumococo y hicimos la introducción del rotavirus, de las dos vacunas. Para el 2006, para las Américas, se introdujo la vacuna de VPH. Para nosotros como país, la vacuna de VPH se introdujo en el año 2009 y 10, pero solamente se puso en 3 regiones del país. Y en el año 2011 recién se universaliza, es decir, recién se pone a nivel de todo el país. Al inicio empezamos colocándola por algunas regiones nada más, ¿ya? Que fueron 3 regiones y después la universalizamos. En el año 2015 se declaró la declaración de la eliminación de la rubiola y síndrome de rubiola congénita en las Américas. Esto sí fue una declaración para todos los países. Y en el año 2016 hubo la declaración de la eliminación del sarampión en las Américas. En el año 2017 se hizo la eliminación del tétanos neonatal en las Américas también, que fue un festejo y una felicitación para todos, pero lo que queremos es mantener ese logro. Y lo que se pretende para el otro año es eliminar la hepatitis B. Por lo tanto, en nuestra hoja de ruta del año 2020, nosotros tenemos que trabajar hacia la hepatitis B. ¿Y qué cosas tenemos que hacer para trabajar la hepatitis B? Primero, corregir que nuestros neonatos, cuando nazcan, se vacunen oportunamente. Segundo, que nuestro esquema de vacunación de pentavalente sea completo, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Que aquel chiquito que lo encontramos y que tiene 4 años y nunca se puso la vacuna de pentavalente, pues hay que colocarle, y nuestra norma lo dice. ¿Por qué? Porque nuestro chip debe de estar mirando que el próximo año tenemos que eliminar la hepatitis B. Yo sé que es un sueño, pero a veces los sueños se hacen realidad, y en inmunizaciones a nosotros nos gusta soñar, especialmente a mi persona, y los sueños se hacen realidad con ustedes, ¿correcto? Entonces, si nuestro sueño es eso, eliminar la hepatitis, yo tengo que hacer muchas cosas, que es cerrar la brecha y proteger a todos los niños que todavía nos está faltando la vacunación. Preguntar a la madre el carnet de vacunación, chequear si le falta alguna vacuna, y si le falta, hay que vacunarlo, especialmente la hepatitis B. Todas, pero esta es porque estamos dándole la mirada hacia ello. Entonces, la región de las Américas tiene buenas noticias. Yo de ahí le voy a presentar cuál es la hoja de ruta del país también. Pero además tenemos algunos desafíos. Y los desafíos que tenemos es que las zonas urbanas han ido creciendo. Hoy es muy difícil vacunar en una zona urbana porque los edificios ya son grandes. Ahí ya no hay que tocar una puertita, hay que tocar varias puertas, hay que subir varios pisos para poder llegar hasta el lugar donde es. Ustedes recuerdan, y Fermín, que él fue el último caso de polio que vino para ahora último a Lima, porque él siempre viene a visitarnos en agosto, en octubre, cuando se celebra el 24 de octubre, el Día Mundial de la Polio. Él siempre viene al Ministerio de Salud y él cuenta su testimonio.
Fermín fue no vacunado, no porque no quisimos, no porque no teníamos vacunas. Fermín no fue vacunado porque cuando la brigada iba caminando por ahí para vacunarlo, al lugar de su casa se le acabó la vacuna a la brigada y nunca más regresó. Eso es lo que a veces hacemos. Se nos acabó la vacuna y nosotros nunca marcamos dónde nos quedamos y tampoco nos reportamos con la siguiente persona para decirle por dónde tiene que ir para que complete aquellos que faltan vacunar. O moraleja, en este último monitoreo rápido de vacunados que hemos tenido del barrido, sí hemos sido reconocidos, pero también han habido algunos niños que se dejaron de vacunar porque la vacuna se acabó. Si no hubiera existido el monitoreo rápido de vacunados, que es la nuevamente entrada a la zona para poder verificar que han sido vacunados o no, y si no, como vamos con termo, nuevamente vacunamos aquel que se dejó sin vacuna. Si no hubiera habido esa estrategia de monitoreo, créanme que ese niñito que dejamos de vacunar porque no lo hicimos durante el barrido y se fue a ver los Panamericanos, y si vino alguien con sarampión, hubiera sido el primero que desencadenaba el brote. Entonces, cuando nosotros dejamos de vacunar a los chicos por estas situaciones, que es la urbanización, porque sé que Lima es complicado, sé que algunas ciudades son muy complicadas y no llegamos hasta el último rincón con la vacuna, corremos el riesgo de dejar a la gente sin sus vacunas. En los desastres naturales también hay otro desafío que tenemos, porque ya sabemos que en algún momento puede haber algún desastre que tenemos que estar preparados todos, pero aquí no hay que vacunar, pero sí tenemos que preparar nuestra cadena de frío. En los desastres, la única vacuna que se pone es la vacuna antitetánica. Después más nada. Ahí no hay que correr con nuestro termo y con todas las vacunas. Ojo, ahí es la antitetánica, porque si hay desastres, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cortar, nos vamos a pinchar, nos vamos a accidentar. Entonces, ahí lo único que tenemos que tener valorando es la vacuna de la antitetánica. El contexto político también es otro desafío, porque hoy me ven a mí y de repente en la siguiente charla ya no me ven a mí, ven a otra persona. Yo tengo la suerte de tener 1 año y 8 meses en la dirección, pero sé que han habido gestiones donde solamente duraba el director 3 meses, 4 meses y lo cambiaban. Entonces uno no puede avanzar así. ¿Sí? Entonces el contexto político también nos juega un desafío más, porque ahora ustedes verán, ya tenemos nueva ministra. Sus políticas de la ministra serán enlazadas a la salud pública, que estoy de acuerdo que sí, seguro, pero que también ahí tengo que insertar que esté inmunizaciones. Correcto. Entonces, eso también es otro desafío que tenemos. Y la equidad, pese a los avances que tenemos, nosotros tenemos algunas desigualdades en el mundo y en la región y en el propio Perú. No es tan fácil vacunar acá en Lima que vacunar en Loreto, que vacunar en Ucayali o que vacunar en Puno. Incluso la desigualdad de vacunar acá en Lima, en los distritos. No es lo mismo vacunar en San Martín de Porras que vacunar en La Molina. Ahí tienes que entrar. No es lo mismo que vacunar en el Callao, cuando teníamos que entrar con serenazgo, con policía, porque a varias de ellas le amenazaban para matarla, que entrar a La Molina, que también te cierran las puertas y que teníamos que poner en los termos vacunas, $60 para que la gente se vacune, pero por hoy era gratuito. Y así los señores se vacunaban. Y que la enfermera tenía que cambiar el rostro para ir a vacunar a esos sitios, y tenía que también cambiar la vestimenta, porque muchos decían y salían por sus casas a decir: ustedes qué hacen acá, vayan a vacunar a los pueblos jóvenes, nosotros no necesitamos vacuna, nosotros nos vacunamos en las clínicas. Pero finalmente esa gente se vacunó con nosotros, y les digo finalmente porque yo acompañaba a las brigadas a la vacunación en Miraflores, a La Molina, a San Isidro. Duro el trabajo, pero lo hicimos. Pero lo hicieron ustedes mismos, fueron los enfermeros de Lima Centro. Entonces, esos retos y desafíos aún siguen siendo latentes, vigentes, y que tenemos que enfrentarnos y modular nuestro trabajo para poder llegar a toda la población. Hay los desplazamientos. Nadie de nosotros nos podemos negar a la alta migración que tiene hoy nuestro país.
Por lo tanto, no podemos negar ese derecho a la gente que viene a vivir con nosotros. Digo que viene a vivir con nosotros porque ya está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es vacunarlos a ellos, protegerlos a ellos y protegernos nosotros. No nos queda de otra. Entonces, nosotros no podemos cerrar fronteras para que ellos no ingresen, porque eso no está permitido. Hay una ley para ello, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ellos también, pero lo que sí, tenemos que protegerlos a ambos. Hay que mantener los logros, y mantener los logros es duro, porque ahí tenemos que tener coberturas altas. Ya les dije, la razón de ser y de tener coberturas altas es mitigar el riesgo de un posible brote o de una aparición de una enfermedad inmuno. Entonces acá tenemos que tener 0 casos de polio. Tenemos que hacer un análisis de riesgo de la importación de la poliomielitis. Estamos elaborando el plan de sostenibilidad para la eliminación. Brasil sigue teniendo problemas de fiebre amarilla, por lo tanto sigue vacunando. Y hay varios países que hemos hecho algunos intentos de controlar esta enfermedad como tal. Pero hay áreas de mejora como Brasil y Venezuela, que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión. Ellos ya lo perdieron, ¿no? Hay 33 estados miembros que mantendrán el estatus de libre sarampión endémico, como nosotros, que todavía sigue siendo libre, ¿ya? ¿Cuándo se dice que perderíamos la transmisión endémica? Cuando el país, después de 12 meses, sigue teniendo brotes. Nuestro último brote del país fue en el año 2018, en agosto. De agosto a octubre tuvimos aproximadamente 42 casos de sarampión. Muchos de ellos todos fueron fuera, no fueron nuestros. Eran peruanos, sí, pero el virus era de afuera. Por lo tanto, se convertía en un virus autóctono y casos de fuera, no eran casos peruanos de virus nuestros. Por lo tanto, ha pasado ya 12 meses, ¿cierto? Hemos cumplido ahora en agosto 1 año y hemos vuelto a tener casos. Hemos tenido 2, de la señora española que vino de España en abril y hizo sarampión, y de la niñita que contagió ella, que también hizo sarampión. Pero esos casos también son denominados autóctonos. Eso fue en abril. No han habido más restablecimiento de sarampión en el país porque ahí nomás hemos tenido el barrido de vacunación. Entonces, ya pasaron 12 meses. Ahora en diciembre le estamos dando un chancecito más y hasta el 31 de diciembre. Si no hemos tenido, nosotros como país no hemos perdido la certificación y seguimos teniendo el control de la enfermedad. Correcto. Pero lo que queremos es que esa cobertura se mantenga alta, porque si la cobertura cae, el riesgo para el 2020 puede ser alto, porque como en nuestros países vecinos el virus sigue circulando y nos sigue visitando la gente de otros países y dejamos de alguien de los chicos sin sus vacunas, ese alguien que se queda sin su vacuna es el primerito en enfermarse. ¿Estamos bien? Entonces, y eso depende de quién, de nosotros mismos. Para perder la certificación, repito, tiene que pasar 12 meses después de haber iniciado el brote. Y nosotros ya hemos cumplido esos 12 meses y no hemos tenido un restablecimiento de brote. ¿Sí? Entonces estamos bien, todos estamos bien y todos tenemos que seguir sobre esa ruta que estamos manteniendo. Y por eso que le pongo yo, mantener los logros. Es lo más duro. Es cuando nos ponen la valla alta y nos dicen, oye, mira, hoy día te has pintado, te has arreglado así. Al otro día tú tienes que estar igual, o mejor, o más bonita. Entonces ya te pusieron la valla alta, pues, ¿no? Eso es mantener el logro. Hoy han hecho un gran trabajo todo el país, pero ahora lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Mantener ese logro, que es más duro todavía, ¿no? Seguimos con las fortalezas y acá el segundo paso para ello es abordar la agenda inconclusa. ¿Y cuál es la agenda inconclusa que tenemos nosotros?
¿Mm? ¿Cuál es la agenda inconclusa que tenemos? Para abordar la agenda inconclusa para prevenir y controlar las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, es importante que nosotros vayamos trabajando hacia la eliminación de algunas enfermedades. Y la agenda inconclusa que tiene las Américas todavía es la Semana de Vacunación de las Américas, que la celebramos ¿cuándo? En abril, ¿sí? Entre abril y mayo hacemos esta Semana de Vacunación de las Américas. ¿Por qué? Porque todavía existe el riesgo de muchos de los países que tenemos que seguir promoviendo las vacunas. Y la única fecha que lo hacemos en unión con todos los países es durante la semana, que salimos a difundir, que salimos con nuestras pancartas, que salimos a convencer a la gente. Esa es la semana. Y eso empezó desde el año 2002 y tenemos que continuarlo. Todavía no hay fecha de término de esa agenda, por lo tanto le denominamos agenda inconclusa porque aún esta semana va a continuar. Y los inicios de los trabajos con equidad en inmunizaciones en todas las regiones, que también venimos trabajando todos los países que siempre nos comunicamos para ver qué hace el de Brasil, qué hace Colombia, qué hace Brasil, qué hace España, todos los países, y de alguna manera todos nos ayudamos porque ahorita todos tenemos el riesgo del problema del sarampión. La cobertura de vacunación en las regiones y los antígenos seleccionados siempre son las vacunas de la pentavalente, en este caso la vacuna de la DPT, porque a nivel internacional se mide DPT. La cobertura del 88% en el 2018 y a nivel regional se va dejando de vacunar 1.5 millones de niños no vacunados oportunamente, vulnerables a esta enfermedad. De 25 niños, miren ustedes, acá están los niños, 2 estamos dejando completamente con sus vacunas. Y 1 comienza el esquema de una tercera dosis y no lo termina. Eso nos ocurre a nosotros mismos. Por situaciones diversas. La más común, que la madre se descuida de la vacuna de su hijo. Que no hay forma de poder decirle a la mamá. Lo que queremos hoy en día es mejorar también ese sistema de comunicación con la mamá, que a través del teléfono, que este es ahora el que no nos deja para ningún lado, porque a todo sitio andamos con él, es que existan algunas alertas que podamos nosotros mapearlas ahí y salga como una alerta, así como nos llega algunas alertas cuando debemos nuestros recibos, llegue alguna alerta de que esa mamá tiene que llevar a su hijo a vacunar porque le toca. Hacia eso queremos llegar. También es otro de los sueños que tiene la dirección. Ojalá que nos alcance tiempo de hacerlo, pero es algo que pretendemos hacer, para que por lo menos la madre, a través de su celular, pueda darse enterada de que falta. Pero unos me dicen, pero eso lo vas a resolver en la costa, pero no lo vas a resolver en la selva, en la sierra. La mamá no está con el celular a la mano, y es cierto, pero la gran mayoría de los que vivimos, y el tema de la ENDES, y el resultado de la ENDES, y la baja cobertura, es en la costa. Las mejores coberturas de vacunación están en la sierra y están en la selva, y la costa está abajo. Entonces, ¿a quién tengo que darle el mensaje claro? Es a la madre de la costa. Aquí es el problema, aquí, a la vueltita de nuestra casa. Es lo que nos ocurre en nuestros establecimientos. Nosotros nos desgastamos subiéndonos al Cerro 20, cuando al costado del centro de salud no está vacunado. Es lo que me pasaba cuando empezaba el barrido y le dije a todos, ¿quiénes de nosotros tienen hijos menores de 11 años? Se vacunaron, el lunes no me entran a la oficina si sus hijos no están vacunados. Porque los primeros en dar el ejemplo somos nosotros y somos los últimos en recurrir a hacerlo. El año pasado un sarampión ocurrió con una colega, un sarampión ocurrió con el hijo de una colega, le dio sarampión al hijo de una colega y yo me quería dar un ataque, ¿no? Porque si es el hijo de una colega y no vacunó a su hijo, sí, pues es que le puse una dosis nada más y la otra me olvidé. Y es que también nos abocamos tanto al trabajo que olvidamos a nuestros hijos. Esa es otra de las cosas que hay que ponernos alarmas para. Yo ahora he aprendido, me pongo alarmas para el momento que tengo que llamar a mis hijas, y no llega a las 8 o 9 de la noche y no las llamo. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que ser de padres responsables. Y la vacuna es la responsabilidad. Por eso es que tenemos acá muchos niños felices, que son los verdes, pero hay niños que vamos dejando sin vacunas. Y esos que vamos dejando sin vacunas se van acumulando.
No, mañana lo completo, pasado lo completo. Ese mañana pasado nunca llega, porque después pasan meses, pasa el año y de ahí se convierte en 5 años y nuevamente dice, tengo el riesgo, y los mapas se vuelven a poner rojos. ¿Sí? Ahí está, hablando de los mapas rojos. Los brotes de la región de las Américas, hay brotes de difteria desde el 2014 al 2019 y el brote se ha focalizado en Venezuela. Entonces, alguna difteria nos puede visitar en algún momento, hay que tener cuidado. Fiebre amarilla lo tiene ahorita Brasil, muy latente, y sarampión hay en algunos países, como ustedes lo puedan ver, puntitos, incluso nuestro mapa también se mapeó el año pasado, porque también tuvimos los casos y este año hemos tenido 2 casitos, pero este es el mapa del 2018. Y miren cómo están todos los otros países, totalmente encendidos. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto. Otra de las grandes cosas que vamos a afrontar es los nuevos desafíos, que es la introducción y la evaluación del impacto de las nuevas vacunas. Cuando introducimos nuevas vacunas, este año hemos hecho introducción de neumococo para el adulto mayor y hicimos, ¿qué más? La DTPA celular para la gestante. ¿Sí? ¿Por qué hicimos? Porque lo que queremos es disminuir o evitar la tos convulsiva. Por esa razón es que incorporamos la vacuna de la DTPA celular. Pero hay muchos países que han hecho introducciones de nuevas vacunas, entre ellos nosotros, que desde hace muchos años hemos incorporado rota, neumo, influenza, y las investigaciones, no hacemos investigación muchas veces, somos muy flojos los peruanos. Es importante que hagamos investigaciones operativas para poder saber por dónde estamos interviniendo y hacer la efectividad del impacto que le compete al INS, ver cuánto de impacto está teniendo nuestra vacuna de influenza desde el año 2008. Siempre le he dicho y le he pedido al INS que me haga los informes y los estudios de cuánto de eso ya vamos avanzando. Otra de las cosas del 100% de las cortes nacidos es mejorar los servicios, está en inglés, disculpen, es mejorar los servicios de salud. Otra de las cosas que tenemos que hacer es mejorar los servicios de salud. Hoy vacunamos al adulto mayor y nuestro servicio de salud de vacunación en nuestro vacunatorio está en el 2º piso. ¿Cómo les quedó el ojo? Debería estar el primero, como dice la colega, o debería estar en la puerta de entrada para ser visibles. No para que nos miren a nosotros, para que miren a nuestro vacunatorio, para que miren a nuestras hijas, que son las vacunas. ¿Correcto? Entonces hay que mejorar y hay que trabajar sobre esto. Asegurar el acceso permanente a las vacunas, comenzando desde los más desfavorecidos. Y en eso en el Perú no tenemos mucho problema, porque nosotros llegamos sí a más de los 8.000 establecimientos de salud. Muchos de repente han hecho serum y hasta el último lugar donde uno trabaja hay la vacuna. Pero debe haber en buenas condiciones. Y la coordinación interprogramática asegura que se cumplan las demandas. No tenemos problemas del fondo rotatorio, porque las vacunas del país tienen una ley. ¿Cuál es la ley? Es la 28010. Es la ley de vacunas. Esa ley nos permite a nosotros como país comprar las vacunas, adquirir las vacunas. ¿Sí? Estamos en una modificatoria de nuestra ley, ojalá que salga pronto también, pero lo que queremos con esta modificatoria de la ley es que también garanticemos la operatividad, que es la apuesta, que es el recurso humano, y eso no está contemplado en la ley. Fortalecer la cadena de frío y una vacunación segura, que asegure todos los procesos, desde el transporte, la almacenación, la conservación, la puesta, la operatividad, todo. Eso es lo que queremos y es otra de las del 4º punto que estamos trabajando para ello. En consideraciones generales, la gobernanza, si no hay una gobernanza, si no hay una alianza política entre los directores máximos, esto se cae. El servicio de salud y el acceso, si no lo mejoramos, si seguimos teniendo en el último, yo quiero ser mi vacunatorio, pero que nadie me mire, me voy al último espacio. No, tenemos que mostrar la vacunación es la puerta de entrada de los servicios. Pónganse afuera.
busquen ponerse afuera. La equidad, la vigilancia epidemiológica, es decir, nosotros tenemos el control de vigilancia epidemiológica a través del CDC, que es una dirección, una oficina, donde nos va todos los días midiendo qué es lo que está ocurriendo en el país para mejorar la cobertura. Los sistemas de información, ya les dije, tenemos hoy el ECALI, ¿no? Tenemos el GISMINSA que conversa con el ECALI y estamos pretendiendo tener el carnet digital, que en algunos servicios de salud también lo hay, que es a través de ustedes, de su DNI, ingresan a su celular y pueden poner la vacuna y detectar qué vacunas le está faltando al niño. Lo que se tiene que mejorar hoy en día es la forma de imprimir para poder saber qué niño le está faltando el seguimiento y poder ir al lugar de los hechos. ¿Sí o no? Eso nos está faltando. Vamos a trabajar sobre un equipamiento en un futuro también, porque los sistemas tienen que estar complementarios con el equipamiento total. La comunicación y la movilización social siempre tiene que estar del lado no solamente nuestro, de los profesionales o del personal de salud, sino también de los otros cooperantes, que son los otros ministerios. Porque si yo solamente como ministerio digo, solamente hablo de salud y de las vacunas, los otros ministerios también lo tienen que hacer. Por ejemplo, educación, clave, porque ahí entramos a vacunar a las niñas, ahí entramos a vacunar a los niños. Por lo tanto, la comunicación social y la movilización tiene que ser permanente. En inmunizaciones durante todos los meses vacunamos y es otra de las consideraciones que tenemos. Ahí está lo que yo he mencionado, que es un poco la gobernanza, mantener el compromiso político desde ya, los servicios de salud que tienen que ir mejorando, no en el segundo piso para que los adultos mayores no se caigan, la gestante no se caiga, los servicios de salud, ahí está. La equidad de género, nosotros no tenemos y discriminamos a nadie ahora en el esquema de vacunación, a todos vacunamos. Y tenemos acá la vigilancia epidemiológica que nos está a nosotros pauteando y diciendo qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Los sistemas de información que ya les mencioné, estamos mejorando hacia un carnet digital de la vacunación del niño vacunado y saber el seguimiento. Ya acá en Lima se ha implementado en varios establecimientos de salud. A nivel nacional estamos corriendo porque son 8.000 establecimientos, pero tiene que haber una buena banda de ancha, porque también si el sistema no funciona, el sistema se cae. La comunicación siempre, la abogacía hacia alto nivel, las organizaciones culturales, las estrategias que utilizamos para llegar. Otra de las cosas que ayudó en estos últimos años para la vacunación es vacunar en horario diferenciado. De nada nos servía sacar 20 brigadas en el día cuando las 20 brigadas que regresan a nadie encontró, porque los niños están en la escuela, están las mamás trabajando, los dejan en las guarderías. Es decir, tocas la puerta y el niño y la chica o la cuidadora te dice: yo no lo puedo vacunar porque la mamá me tiene que autorizar. Todos trabajamos, ¿no? Ahorita, ¿con quién hemos dejado a nuestros hijos? Imagínense si alguna brigada va ahorita a sus casas y va a permitir que su hijo se vacune. Entonces, hay que movilizar y trasladar la estrategia. Y la estrategia era vacunar de tarde o vacunar de noche o vacunar los fines de semana. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros conducimos y trabajamos en inmunizaciones. No podemos equivocarnos a seguir sacando a la gente de día cuando de día no vas a tener producción. El trabajo es en la tarde o es en la noche. Y para eso también nosotros estamos trabajando una directiva para que desde el nivel nacional podamos cambiar los horarios de las guardias comunitarias que se están dando. Esa es otra de las propuestas que se tiene en el marco del nuevo modelo del cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que nos favoreció. Esta es la hoja de ruta que se las estoy dando calientita. Ayer ha sido aprobada. Esto es lo que vamos a seguir para el próximo año en inmunizaciones. Son los retos que tenemos también. Y es importante que acá podamos hacer un relanzamiento de la vacuna de la DTPA celular en gestante. ¿Y por qué? Porque todavía seguimos teniendo casos de pertusis y de tos convulsiva en el Perú. Y si nosotros tenemos casos de tos convulsiva y de pertusis en el Perú, es porque no estamos vacunando a la gestante. Y esta vacuna es nueva porque tiene el componente acelular de justamente evitar pertusis en el niño menor de 2 meses.
porque el niño menor de 2 meses no recibe la penta todavía. ¿Hasta cuándo? A partir de los 2 meses de edad. Por lo tanto, ese chiquitito queda desprotegido. ¿Y cuándo tiene que ser vacunado? Cuando la mamá está gestando. ¿Estamos bien? En cada gestación de la madre tiene que vacunarse con esta vacuna. Es nueva para el esquema. La madre no se va a embarazar 2 veces al año. Será pues cada 2 años, o cada año, cada 3 años, 4 años. Hoy la fecundidad ha bajado felizmente. Entonces, esta vacuna, pero tiene que ser en cada embarazo de la madre. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en el primer trimestre, que será enero, febrero y marzo, para darle con fuerza, como tipo un lanzamiento de eso. Vamos a actualizar el SIGA Patrimonio, que ya va a venir la colega para hablarles de cadena de frío, y ahí vamos a trabajar fuertemente porque los equipos de cadena de frío en el país fueron adquiridos en el año 2008, 2010 y también tienen una vida útil. Así como nosotros nos van saliendo algunas cositas en la cara, nuestras arrugas, nuestras pecas y todo, nuestros equipos también se van decayendo, ¿no? Y el país amerita que tiene que tener una reposición de eso. Pero para tener una reposición de ello, tenemos que hacer un inventario actualizado del patrimonio, para que podamos decirle al MEF, el país necesita tantos millones de plata para poder renovar toda la cadena de frío de las inmunizaciones. Es duro, ¿no? Pero es otro de los sueños que uno tiene y hay que hacerlo eso. Otra de las cosas que seguimos haciendo es la vacunación de VPH, que empezamos en marzo y que ha salido una resolución viceministerial del Ministerio de Educación para que el otro año, al momento del ingreso y de la matrícula de los chicos, el padre de familia ya firme desde un inicio de año. Eso lo hemos hecho hace un mes. Hay una resolución viceministerial de Educación, donde le pone al padre de familia que al momento de la matrícula él ya tenga que autorizar la vacuna, de tal forma que el personal de salud no sufra todo el año. ¿Estamos bien? Otra de las cosas que se han hecho para mejorar. Así que estamos dejando la cosita bonita para el otro año. El camino ya se está dando, por eso es la ruta que tenemos que hacer. Vamos a continuar. Yo les planteé que tenemos semana de vacunación de las Américas y está planificado hacerlo del 19 al 31 de mayo, 19 de abril al 31 de mayo. Vamos a hacerlo todo el mes de mayo, porque ya saben que en mayo tenemos que colocarnos la vacuna de influenza. Por lo tanto, la semana va a ser la fiesta de la semana, pero va a estar enmarcada en la vacunación de influenza. ¿Por qué? Porque ya en mayo, junio, julio y julio, hay algunos distritos del país que son aproximadamente algo de 300 distritos que tienen problemas de friaje y heladas, donde la gente se muere. Cerro de Pasco, Puno, el mismo Loreto, el mismo San Martín, donde hay el friaje. También la gente sufre mucho, ¿ya? Y es importante que ahí nosotros trabajamos un plan multisectorial, que es multisectorial significa lo hacemos con todos los sectores. Ahí trabajamos todos juntos, nosotros con la vacunación y ellos con el abrigo, con las casitas, es decir, con el sistema complementario de salud para evitar que esta gente pueda morirse. Y estamos en agosto haciendo la intensificación de la vacunación de fiebre amarilla y de hepatitis B. Ustedes vieron de que todavía tenemos brechas en vacunación de hepatitis, ¿correcto? ¿Qué teníamos que hacer para hepatitis? ¿Se acuerdan? Vacunación oportuna, los 12 horas de nacido, el recién nacido. Es decir, en los servicios de salud mejorarlos y evitar que a un niñito y la enfermera de neo, que atiende muy bonito, yo también soy enfermera de neo, pero que esa enfermera de neo vacune pues. Y que la de inmunizaciones le deje el termo para que vacune oportunamente. Y ese niño de 2 kilitos que nació no se quede sin su vacuna. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer para eliminar hepatitis B, mejorar la oportunidad de la vacunación en el neonato, en el recién nacido. Eso no hacemos, porque la enfermera dice, yo estoy de turno, a mí no me toca, no me dejaron la vacuna, o está cerrado, que venga mañana, el lunes le toca. Todos los del fin de semana. Si hacemos un estudio de investigación y retrocedemos en el tiempo y vemos que las personas que están haciendo cáncer de hepatitis B seguramente que no tuvieron la oportunidad de nacer lunes, martes, sino nacieron fines de semana donde no había personal.
Seguro que eso nos pasa si hacemos un estudio de investigación. Entonces tenemos que mejorar eso. ¿Qué más tenemos que hacer para hepatitis? Mejorar el esquema de vacunación con la pentavalente, que son 3 dosis. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo les dije 3 cosas. Niños menores de 15 años, que 15 años, porque la norma dice 15 años, si no tuvieron ninguna de vacuna de hepatitis o de penta, si son menores de 5, le puedes poner penta. Si son menores de 15, o sea 10, 11, puedes ponerle hepatitis, la de adulto, pero complétale. Porque hay niños que no tienen y la mamá viene y dice, señora, qué pena, ya dejó de poner su hijito, mi hijito tiene 6 años, pero su esquema nunca le pusieron. Qué pena, señora, lo siento, pero ya no hay vacuna para usted. Si hay, el esquema sí se pone. Si eso hacemos, vamos a trabajar muy bien la eliminación de la hepatitis en un futuro en el Perú. ¿Estamos bien? Si mejoramos la cobertura que ustedes vieron de fiebre amarilla, que es a los 15 meses y que solamente está con 74%, y conseguimos vacunar a los niños, ¿a qué edad se pone la fiebre amarilla? Fiebre amarilla, 15 meses. Si mejoramos colocar la vacuna a los 15 meses de fiebre amarilla, también vamos a trabajar para evitar fiebre amarilla en un futuro. ¿Estamos bien? Entonces, acá estamos salvando vidas, porque nadie quiere morir de cáncer. Tampoco por fiebre amarilla, tampoco por hepatitis, tampoco por influenza y tampoco por neumococo. Tenemos para septiembre y octubre del otro año VPH y siempre entre octubre, noviembre y diciembre cerramos con broche de oro con un cierre de brechas, porque siempre hay gente que se queda sin su vacuna y tenemos que salir a buscar a aquellos que están sin la vacuna. Hoy en día, del año 2018 al 2019, hemos tenido que el cierre de brecha del 2018 teníamos 250,000 niños por buscar, casi en estos 3 últimos meses. En este 2019 solamente tenemos 150,000. Prácticamente hemos mejorado en la cultura de prevención de la vacunación, que la madre probablemente durante el año ha llevado a su hijo a recibir el calendario de vacuna completa, porque solamente estamos buscando ahorita 150,000. Hasta ayer ya habíamos completado la cuota de 100,000, hoy nos está faltando 50,000, que debe ser en estos días que recojamos el dato y que seguramente podamos decir a fin de año que ya hemos cumplido con la cuota y la brecha de algunos chicos que se quedaron sin su vacuna, ¿ya? Entonces, esta es la hoja de ruta que vamos a que marca la pauta de las inmunizaciones del próximo año, ¿ya? Y le decía acá que las mejores estrategias y el control de las enfermedades infecciosas de salud pública están enmarcadas dentro del esquema nacional de vacunación. Nosotros vacunamos en la costa, en la sierra, en la selva, vacunamos al gringuito, al cholito, al negrito, a todos, ¿no? Todos son vacunados. Cualquier momento es bueno para vacunar. La vacunación es tarea de todos. Ok, muchas gracias.